En el último video aprendimos un poquito de lo que eran las moléculas quirales y lo que eran carbonos quirales o átomos quirales. Y lo que quiero hacer en este video es ir más que nada a hacer varios ejemplos y ver si podemos identificar si hay algunos átomos quirales y también si estamos trabajando con moléculas quirales. Así que vamos a ver algunos ejemplos que tengo por aquí. Digamos, vamos a empezar con estos dos. Y tenemos este primero, que es el cloruro de ciclopentano, ¿verdad? Justamente tenemos un cloro unido a una cadena principal, digamos, de 5 átomos de carbono. Entonces la pregunta es si esta molécula de entrada tiene algún centro quiral o algún átomo quiral, ¿verdad? Y la respuesta la podemos dar fijándonos, por ejemplo, en cualquiera de estos CH2 primero. Digamos, podríamos pensar que en realidad no está este H2, sino que está unido a un H y a otro H, y además está unido a estos grupos CH2, ¿verdad? Entonces, inmediatamente uno puede decir que estos carbonos que se encuentran, digamos, en esta cadena principal, no son átomos quirales o no son centros quirales, ya que están unidos a dos hidrógenos y podríamos pensar que son dos grupos sustituyentes iguales, ¿verdad? Entonces, en realidad, ninguno de estos carbonos que se encuentran, digamos que son parte de algún CH2, por ejemplo, este o este o este o este, ninguno de estos cuatro puede ser un centro quiral. Entonces, nuestra única opción podría ser que sea este carbono de aquí. Entonces podríamos eliminar, digamos, este hidrógeno y ponerlo de esta forma. Y vemos que este carbono está unido a un cloro, está unido a un hidrógeno, pero está unido, digamos, a todo este ciclo. Entonces podríamos, digamos, dividir como a la mitad, ¿verdad? Y si nos vamos hacia la izquierda, o bueno, digamos más bien hacia arriba, ¿verdad? Sería más correcto decir en contra de las manecillas del reloj, podemos ver que tenemos como este grupo, ¿verdad? Este CH2 unido a un CH2, y si nos vamos en la dirección de las manecillas del reloj, podemos ver que estamos unidos también a dos CH2, ¿verdad? Y al mismo tiempo están unidos entre ellos. Es decir, si le damos toda la vuelta, tenemos un CH2 unido a CH2, CH2, CH2 y regresamos a donde empezamos. Si nos vamos en la dirección de las manecillas del reloj, tendremos CH2, 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 CH2 y regresamos al punto donde iniciamos. Entonces realmente podríamos pensar que este no es un centro quiral. Este no es un centro quiral. No es un centro quiral. Y otra vez podríamos ver justamente como que está unido a los mismos grupos, ¿verdad? Y de hecho también podemos ver que no es una molécula quiral, ¿verdad? Es decir, tendríamos que comparar con respecto a su reflejo, digamos en un espejo. Entonces tendríamos este cloro unido a este CH que está unido a dos CH2, ¿verdad? Este es CH2, CH2. Este está unido a algún CH2 unido a otro CH2 unido al CH2. Muy bien, entonces digamos esta es la imagen reflejada más o menos de este que teníamos a la izquierda y podemos ver que no es quiral, ¿verdad? Nosotros podríamos rotar esta molécula, digamos más o menos algo así en todo este ángulo. No es precisamente 180 grados, ¿verdad? Pero podríamos tratar de hacer que este CH terminara en esta posición, que es más o menos lo que se ve aquí. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos algo como, déjenme pintarlo en pequeño. Si ponemos este CH hasta acá, tendríamos un CH unido a nuestro cloro, digamos en este sentido, y luego este CH2, CH2, y luego estos unidos a los CH2, de esta forma. Así se vería, digamos, si rotamos esta molécula de tal suerte que este carbono de aquí quede en esta posición de acá, ¿verdad? Entonces uno diría, bueno, en realidad no son tan idénticos porque el cloro está hacia abajo mientras que aquí está hacia arriba. Bueno, pero en realidad podría quitar esto así y ponerlo de esta forma y podemos ver que justamente son exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces realmente podemos superponer estas dos moléculas, ¿verdad? Podemos encimarlas y quedan exactamente igual. Entonces esta molécula, esta no es quiral. Esta no es quiral justamente porque podemos rotarla y moverla para encimarla sobre su imagen, digamos, reflejada en el espejo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo
El siguiente ejemplo es este de aquí abajo, que se parece mucho al que hicimos en el video anterior, que es el bromoclorofluorometano, ¿verdad? Este es el bromoclorofluorometano. Entonces, la pregunta es si este carbono del centro es un centro quiral. Y la respuesta es que sí, ¿verdad? Esto es muy fácil de ver que esto es un centro quiral o es un carbono quiral, y eso es justamente porque está unido a 4 grupos sustituyentes distintos, ¿verdad? O bueno, a 4 grupos distintos. Tenemos unido a un flúor, tenemos unido a un cloro, un bromo y un hidrógeno. Entonces, el bromoclorofluorometano tiene como centro quiral a este átomo de carbono. Ahora, si queremos ver si toda la molécula es quiral, pues tendríamos que dibujar su reflejo, ¿verdad? Entonces vamos a pintar aquí, digamos, el espejo. Aquí tendríamos el flúor, tendríamos el carbono. Déjenme hacerlo con otro color para variarle un poquito. Tendríamos aquí nuestro carbono, aquí nuestro flúor, aquí estaría el cloro, ¿verdad? Porque justo estamos reflejando, y el bromo estaría de este otro lado. Mientras que el hidrógeno que va, digamos, por atrás sigue en la misma posición. Entonces, realmente no podemos rotar esta molécula o modificarla para poder enzimarla en esta otra, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, enzimar el bromo, sería moverlo en esa dirección hasta llegar a esta. Entonces el cloro ocuparía la posición del hidrógeno y el hidrógeno la del bromo, que justo no es lo que vemos de este lado del espejo, ¿verdad? Entonces esta completita es una molécula quiral. Es una molécula quiral, ¿verdad? Y su centro quiral es este carbono. Y de hecho hay todo un nombre para estas dos versiones, ¿verdad? Las dos versiones que se encuentran separadas por el espejo, tenemos un nombre para estas, y vamos a entrar más digamos, en este tipo de nombres en videos posteriores, porque es un poquito más complicado. Vamos a tener todo un video solito para este tema, pero estas dos versiones del bromoclorofluorometano a veces tienen propiedades químicas distintas, y por eso es que vamos a ponerle cierto nombre, y de hecho vamos a decir que son enantiómeros. Son enantiómeros. Muy bien. Un enantiómero es justamente la imagen reflejada de la otra, ¿verdad? Pero estos también podemos decir que son estereoisómeros. Estos son también estereoisómeros. Muy bien. Y todo esto solo es terminología. De hecho, ya estamos familiarizados con la palabra isómero. Un isómero simplemente significa que tenemos los mismos átomos en una molécula, pero podríamos tener distintos tipos de isómeros, ¿verdad? Siempre tenemos isómeros constitucionales en donde decimos que aunque tenemos los mismos átomos, en realidad están conectados de forma distinta. Ahora, los estereoisómeros son, digamos, las mismas moléculas, pero están conectadas de la misma forma. Si pensamos, por ejemplo, en estos dos, están conectados de la misma forma, pero solo tienen propiedades químicas distintas debido a que una es reflexión sobre un espejo, digamos, de la otra, ¿verdad? Así que realmente solo son los mismos objetos, están conectados a las mismas cosas, pero tienen una configuración tridimensional distinta. Y ahí es en donde estamos lidiando, digamos, con el estéreo, ¿verdad? La parte estéreo de este nombre. La estereoquímica es el estudio, digamos, de la química en 3 dimensiones, que es realmente tratar de entender la estructura tridimensional de las cosas. Así que los estereoisómeros significan que tenemos los mismos constituyentes o podemos decir los mismos átomos, tienen las mismas conexiones entre ellos. Por ejemplo, aquí el bromo está conectado al carbono, que está conectado al cloro, y el carbono también al flúor. En fin, en realidad tenemos las mismas conexiones, pero tenemos una estructura tridimensional distinta, ¿verdad? Su orientación todavía es distinta, y en este caso son imágenes reflejadas la una de la otra, y por eso es que les llamamos enantiómeros. Y quizás este es un buen momento para hacer una aclaración. En los videos anteriores he utilizado los términos configuración y a veces también he utilizado la palabra conformación. Entonces he utilizado configuración
configuración, y también he utilizado la palabra conformación. Quizás debía haberlo hecho con mucho más cuidado, porque cuando yo estoy hablando de una configuración, perdón, cuando estamos hablando de una configuración, realmente estamos hablando de una estructura distinta. Por ejemplo, si yo quiero moverme de una configuración a otra, realmente, por ejemplo, tendría que romper enlaces o reacomodarlos. Así que estos dos son distintas configuraciones, porque yo tendría que reacomodar los enlaces para poder llegar de una a la otra, ¿verdad? Ahora, en cambio, cuando estamos hablando de conformación, y quizás lo que más puede recordarte una conformación es cuando hablábamos de las conformaciones del ciclo hexano, ¿verdad? Podríamos decir que el ciclo hexano tenía una conformación bote, ¿verdad? Ahí está la conformación bote, o podríamos pensar que tenía una conformación silla. Y en realidad es la misma molécula, solo tiene conformaciones distintas. En realidad no tuvimos que romper enlaces o reacomodarlos, simplemente tuvimos que, digamos, moverla un poquito para llegar de una conformación a la otra. En cambio, con las configuraciones sí tienes que rearreglar los enlaces. Muy bien. Ahora vamos a fijarnos en este último ejemplo. Tenemos esta molécula y vamos a ver si podemos identificar centros quirales y ver si esta molécula es una molécula quiral en sí misma. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en este carbono, podemos notar que está unido a un átomo de flúor y a otro átomo de carbono, pero arriba y abajo está unido a átomos de hidrógeno. Entonces podríamos pensar que está unido a dos grupos idénticos, lo cual eso hace que este carbono no sea un centro quiral. Pero vamos a ver qué pasa con el otro. Por ejemplo, ¿qué pasa con este? Este está unido a un carbono que además está unido a un hidrógeno flúor digamos a un CH2F, ¿verdad? Y además está unido a un hidrógeno, por otro lado está unido a un cloro y finalmente a un bromo. Entonces realmente este carbono está unido a 4 grupos funcionales distintos, ¿verdad? Entonces esto sería un centro quiral. Muy bien. Y uno podría inmediatamente pensar si esta molécula es quiral, entonces tendríamos que pintar su reflexión, digamos, respecto a esta línea, digamos, ok, y tendríamos aquí el cloro, el carbono, el hidrógeno, el bromo, ¿verdad? Y el carbono, otro hidrógeno, flúor y otro hidrógeno. Entonces uno podría preguntarse si hay una forma de acomodar esta molécula sobre esta de tal suerte que se empalmen, digamos. Y digamos, para que pudieran empalmarse, tendríamos que rotar esta molécula, digamos, como 180 grados, de tal suerte que el cloro se encime sobre este que tenemos del lado derecho, pero el hidrógeno, en vez de quedar arriba, quedaría abajo. Entonces, uno puede ver fácilmente que estas son moléculas quirales, ¿verdad? Justamente no podemos empalmarlas, ya que son reflexiones sobre este espejo. Así que ya nos estamos pasando mucho de tiempo. Vamos a ver un poco más de ejemplos en el próximo video.